Sabemos que estamos pasando por a veces un tiempo de invierno. Cada uno de nosotros pasamos por esos tiempos. Son temporadas en nuestras vidas, son tiempos en nuestras vidas, son estaciones del año. Y quiero empezar hoy hablando un poquito de la definición de lo que es un invierno en las cosas físicas o en este mundo. Mi oración es que tú pongas mucha atención y que tengas discernimiento y entiendas lo que Dios quiere decirte espiritualmente con lo que está pasando en este mundo. Quiero empezar hablando con la definición del invierno. La definición del invierno es esta: es estación del año que se caracteriza por los días más cortos y noches más largas. ¿A poco no a veces nos sentimos así? Que los días son muy cortos, cuando sentimos el calor del sol, cuando vemos la luz son muy cortos y esas noches, no hombre, nunca se acaban esas noches. Son largas y ya queremos que salga el sol, que haya esperanza y sentimos que nunca está pasando eso. Ahora también está hablando que en este tiempo de la temporada, que el polo norte y más donde nosotros vivimos, el polo norte es cuando está más lejos del sol. Y así nos sentimos, ¿no? Estamos lejos del sol. Y luego una de las cosas que en el tiempo de invierno, que son algunos peligros para el ser humano, es depresión. En el tiempo de invierno se aumenta mucho la depresión y el suicidio. Y en esos tiempos también lo ponen ahí que es la hipotermia. Cuando estás expuesto a mucho frío y las extremidades del cuerpo empiezan a ser afectadas. Quiero que empieces a pensar en lo espiritual, cómo eso te afecta, cómo hay diferentes peligros. Ahora, pero quiero hablar un poquito de lo que pasa con los animales y las plantas en el tiempo de invierno. Muchos de los animales empiezan a emigrar, ¿verdad? Empiezan ese ciclo en sus vidas, se van y se van a otras partes donde está mucho mejor el clima. Otros desarrollan pelo extra, ¿no? Se ponen más, no sé si han visto los caballos en el tiempo de frío, pero hay muchos caballos que crecen su pelo, ¿verdad? Para protegerse. Otros entran en una hibernación, ¿verdad? Se meten a dormir meses, comen bastante antes y luego ya se meten a dormir, ¿verdad? Y otros acumulan mucha comida para sobrevivir el invierno, ¿no? Ahora, en las plantas, esto es muy curioso, los árboles dejan de crecer. Las raíces que están buscando los nutrientes, agarran los nutrientes y los nutrientes los dejan en las raíces y en el tronco. No se preocupan por producir fruto. No se preocupan por empezar a mandar nutrientes a las extremidades del árbol o de la planta. No se preocupan en poner que salgan flores o nuevas hojas. ¿Por qué? Porque están dejando todo en el tronco y en las raíces. Ahora, ¿qué es lo que quiero? ¿Por qué no le estoy tratando de dar una clase de ciencia, ¿verdad? O naturaleza. Lo que estoy tratando de decir es de que si Dios, dice la palabra de Dios, que el mundo, la naturaleza, refleja la gloria de Dios, refleja la sabiduría de Dios, entonces tal vez los animales y las plantas nos quieren decir algo. Ellos cambian su forma de vivir en el tiempo de invierno. Y el ser humano no cambia nada. Ahora tú sabes que no me estoy refiriendo el tiempo de invierno en diciembre o en enero, ¿verdad? O en febrero. No, estoy hablando del invierno espiritual. De aquella época que nuestra alma se siente fría, nuestra alma empieza todo a detener, las noches son más largas, el día es más corto. Estamos pasando por un invierno espiritual. Ahora quiero hablarte un poquito de dos tentaciones que tenemos en el invierno espiritual. Número uno es negar. Es decir, no, yo soy cristiano, yo no paso por inviernos, yo no paso por dificultad. ¿Cómo estás, hermano? Amén, gloria a Dios, muy bien y feliz y todo eso. Y sabes que por dentro sientes, pero algo frío en el corazón. Sientes que tu familia está fría, sientes que tu relación con Dios está fría, pero tú quieres fingir. Y tú dices, no, yo estoy todo bien. ¿Y qué pasa con una persona que niega que es un invierno? Oye, hace un friazo afuera, se está congelando todo. No, no es cierto. Y yo salgo con mi camiseta y mis chanclas afuera. Me voy a congelar, me va a dar una pulmonía. Ese es el peligro de negarlo.
Entonces, cuando nosotros lo negamos espiritualmente, estamos corriendo peligro en nuestra alma y en nuestro espíritu. Otra de las tentaciones es huir de ella. Apenas viene el invierno y salimos. No, hombre, yo no quiero pasar por eso. Y vamos. El problema de tratar de salir de nuestro invierno espiritual es que cuando es la temporada que Dios ha permitido que entre en nuestra vida, tenemos la tendencia de tratar de salir de este invierno espiritual con nuestras propias fuerzas. Entonces, cuando pasas y sales de ese invierno espiritual, no por un proceso del Espíritu Santo, no por un proceso de que Dios te está llevando, sino con tus propias fuerzas, ¿qué pasa? Después eres más débil y no pasaste el proceso y después no puedes producir buen fruto. Te voy a dar unos ejemplos de esto. ¿Qué pasa cuando viene una tragedia en tu familia? Una tragedia cerca de ti. Se muere una persona, tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá, un hijo. O sea, pasas una tragedia ahí. ¿Y qué pasa? Hay mucha gente que entra como un mecanismo de defensa. Al otro día ya está trabajando. Al otro día ya está haciendo eso, y está ocupado y todo eso. Y tú, oye, está bien, se acaba de morir tu papá. Sí, no, pero lo bueno es que ya está con el Señor. Amén, gloria a Dios, sí. Oye, ¿y no lo extrañas? No, yo estoy bien, yo sigo adelante. Todos alrededor se están dando cuenta que esta persona está negando el dolor y lo está tratando de cubrir. No está permitiendo que Dios lo acompañe en ese invierno. No está sacando realmente lo frío, no está sacando el sentimiento que está muy profundo. Entonces lo niega y sigue, pero lo que pasa es de que tratas de irte a otra temporada. Rápidamente me esfuerzo para estar en la primavera y yo estoy todo bien, pero un día eso va a salir. Eso es lo que pasa cuando de repente una persona está se parece todo bien, de repente se viene en una depresión. ¿Y qué pasa? Todo lo que no estuvo adentro, lo que no se pudo sanar, sale adelante. O la persona no produce fruto. Otro ejemplo, por decir, cuando pasa una persona un divorcio. Pasa algo bien fuerte en un divorcio, hay una separación y luego quieres continuar. Quieres luego continuar y empezar a tener otra novia, otro novio. Quiero continuar y estar trabajando y me voy a enfocar en mi trabajo y sacar mucho dinero y todo eso. Y no dejas que el Señor restaure las cosas. Y la cosa es que hay peligros, esos 3 peligros que pasan. Nunca eres sano, realmente no permites el tiempo suficiente para ser sanado de corazón y de raíz. Número 2, no te tomas el tiempo para ser restaurado de lo que perdiste. Y últimamente no permites el tiempo que te fortalezcas antes de seguir adelante. Ahora, ¿qué te estoy diciendo? Que si pasas un divorcio, una muerte o una tragedia en tus hijos, que entonces nunca debes de salir de la temporada. No, pero debes de pasar la temporada con fe y con tiempo para que pasen esas cosas, para que seas sano, restaurado y fortalecido. Y luego así ya entra la primavera. Pero si somos sinceros y hacemos un autoanálisis de nosotros, muchos de nosotros no producimos fruto o buen fruto y seguimos teniendo consecuencias en nuestras vidas espirituales o en nuestra relación con las personas, porque donde se vino un invierno, hace años tal vez en nuestra vida, luego quisimos salir de ella y no permitimos que el Espíritu Santo se nos restaurara. Entonces, cuando viene un invierno espiritual, ¿qué debes de hacer? Te quiero mencionar algunas cosas. Número 1, entra en ella directamente. Tú que no te dé miedo entrar. Después de eso, habita en ella. Empieza a estar consciente, oye, estoy pasando por un invierno. Medita el por qué estás en ese invierno. ¿Cuáles fueron los factores que te llevaron a estar ahí? Y de meditar es aprender de ese invierno. ¿Por qué aprender? Porque es importante que cuando estás aprendiendo de este invierno, cuando vengan otros inviernos, tú puedes ser más fuerte y los puedes resistir mejor y vas a salir con más éxito. Más éxito es producir más fruto. Y lo último que debe pasar cuando pasas un invierno es crecer y madurar más. Entonces un invierno te debe de hacer una mejor persona, una persona más madura espiritualmente.
Algunos de nosotros pasamos por inviernos espirituales y nos hacen más débiles. ¿Por qué? Porque no aprendimos a habitar y aprender y meditar en esos tiempos de invierno. Ahora quiero mencionarte cuáles son uno de los ataques que Satanás quiere hacer. Número uno, Satanás a veces nos trata de engañar de que nosotros no vamos a pasar por esos inviernos. Ahora te quiero recordar, tú ni yo tenemos voz ni voto para pasar esos inviernos. Son ciclos que van a pasar en nuestra vida espiritual cada uno de nosotros, ¿verdad? Y tal vez tú dices, bueno, a mí no, espérate, un día vas a pasar por un invierno, ¿verdad? Pero otra de las cosas que hace Satanás es que Satanás te trata de humillar cuando pasas por un invierno. Cuando empieza ese invierno en tu vida, empieza a decirte que eres un fracaso. Y tú estás pasando ese invierno espiritualmente y te empieza a decir que eres un tonto, que la razón que estás pasando este invierno es que eres un flojo, estás loco, estás deprimido. Entonces te empieza a humillar y te dice el engaño más grande que ha existido. ¿Estás listo para esto? El engaño más grande es que te dice Satanás, en el invierno que estás pasando, Dios no está contigo. Dios te ha abandonado. Ese invierno, es imposible que Dios esté ahí contigo. Es por tu pecado, es por esto. Te empieza a acusar Satanás. Y entonces te dice, es que estás ahí. Si quieres estar con Dios, tienes que salirte. Pero entonces tú te estás tratando de salir con tus propias fuerzas. Y lo que te quiero declarar, que recuerdes sobre esto de invierno espiritual, es algo muy, muy importante. Simplemente que a Jesucristo le pertenecen todas las estaciones. Dios, al igual que Dios domina este mundo y Él permite que venga invierno, primavera, verano, otoño, Dios está contigo en cada una de esas estaciones. Entonces quedó claro, ¿no? Jesús está contigo en toda temporada. De Jesús son todas las temporadas y todos los tiempos. Ahora tú dices, ¿sabes qué, Paul? Pues me está sonando que tal vez estoy pasando por un invierno. O cómo identificar cuando llegue un invierno. Quiero mencionarte, hay dos cosas principales que nos podemos dar cuenta que estamos pasando por un invierno. El primero lo vemos en Eclesiastés 12:1, dice así. Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven y que aún no ha llegado los tiempos difíciles. Número uno, pausa. ¿Te das cuenta? Dice, aún no llegan. O sea, un día van a llegar tiempos difíciles. No porque seamos cristianos quiere decir que nunca vamos a pasar tiempos difíciles. Vamos a pasar tiempos difíciles. Y lo dice, ya vendrán años o tiempos en que digas, no me trae ningún placer vivirlos. Entonces, la primera indicación que estás pasando tú por un invierno espiritual es que sientes que nada te causa placer. Que las cosas rutinarias que siempre tú antes hacías, que estar con tus amigos o eso o lo otro, ya no te traen placer, ya no los disfrutas, ¿verdad? Oye, es que a mí me encantaba este hobby, ¿verdad? O a mí me encantaba dar esta clase y ya no te trae placer. Eso es una indicación que tal vez estás pasando por un invierno espiritual. La otra lo vemos en Eclesiastés 12:8, dice, yo el predicador repito, vana ilusión, todo es vana ilusión. Lo otro es que todo empezamos a verlo inútil, vano y sin sentido. ¿Qué quiere decir eso? No, es cuando ya entras en un estado en tu tiempo o un tiempo de tu vida donde, que sería el invierno, donde tú dices, ¿sabes qué? Todos los días me estoy levantando, estoy llevando a los niños a la escuela, todos los días voy a la iglesia o voy todos los domingos, estoy dando esta clase, estoy en este ministerio y lo veo inútil. ¿Para qué sigo haciéndolo? ¿Para qué me sigo esforzando? Si yo no le encuentro, es vana ilusión, o sea, es vano esto, es inútil. Nada cambia, mis niños no cambian. Predico y predico y los de mi grupo de vida no cambian. Tal vez estás pasando por un invierno espiritual. Ahora, a veces yo siento que nos fuimos de la vida con propósito. A algunos de nosotros podríamos escribir un libro que se llama La vida sin propósito, ¿no? Así nos sentimos, que no tiene propósito en nuestra vida.
Ahora, una de las cosas que te quiero animar es que no eres el único que ha pasado eso. No eres el único en esta iglesia que está pasando un invierno. No eres el único, comparado con la gente, también en la Biblia también pasaban por inviernos. Les quiero leer un versículo, lo encontramos en Salmos 84:10, es un versículo muy bonito. Y dice el salmista esto, algunos de ustedes lo van a reconocer luego, dice: un día en tu templo es mejor que 1000 días en cualquier otro lado, en cualquier otro lugar. Dice: prefiero ser el portero de la casa de mi Dios que vivir en la casa de un perverso. Qué bonito versículo, ¿no? Hasta cantamos una de esas canciones. Mejor es un día en tu templo que 1000 fuera de ellos, y todo, algo así, ¿verdad? Lo bueno es que predico y no estoy en el grupo de alabanza, ¿ok? Si no saldrían todos corriendo. Mi punto con eso es de que ese versículo es tan hermoso, está diciendo, ¿sabes qué? Prefiero nada más vivir un día, si estoy en tu presencia, en tu templo, que vivir 1000 días en cualquier otro lado, en otra casa. O prefiero estar el que abre la puerta ahí de tu templo, que yo tener mi mansión. ¿Verdad? Qué bonito. Ahora, lo que quiero decir es de que esa persona que escribió ese salmo, ese salmista que escribió ese salmo tan hermoso, escribió este capítulo de Salmos 88. Ahora, yo voy a leer este Salmos y quiero que abras tu corazón espiritual, que abras tus oídos espiritualmente y te trates de poner en lugar de este salmista y entender y sentir lo que esta persona está tratando de expresar. Lo vemos en Salmo 88, dice así, recuerden, es el mismo salmista que dijo, es mejor vivir un día en tu templo que 1000 fuera de ellos. Dice así: Señor, Señor mi Dios y Salvador, día y noche te pido ayuda. Acepta mi oración, atiende a mi plegaria. Tanto es el mal que ha caído sobre mí, que me encuentro al borde de la muerte. Ya me pueden contar entre los muertos, pues me he quedado sin fuerzas. Estoy abandonado entre difuntos. Soy como los que han muerto en combate y han sido enterrados, como los que han perdido tu protección y ya han sido olvidados por ti. Me has echado en lo más hondo del hoyo, en lugares oscuros y profundos, o sea, el infierno o el Seol. Dice, has descargado tu enojo sobre mí. Me has hundido bajo el peso de tus olas. Has hecho que mis amigos me abandonen. Me has hecho insoportable para ellos. Soy como un preso que no puede escapar. De tanto llorar, me estoy quedando ciego. Todos los días clamo a ti, Señor, y a ti levanto las manos. ¿Acaso harás milagros por los muertos? ¿Acaso podrán los muertos darte gracias? ¿Acaso se hablará de tu verdad y de tu amor en el sepulcro, en el reino de la muerte, en las sombras de la muerte, donde todo se olvida? ¿Habrá quien reconozca tu rectitud y maravillas? Wow, ¿no? Qué difícil estos versículos. Pero luego, casi siempre cuando estamos leyendo un salmo, llega a este punto y luego ya viene lo positivo, ¿verdad? Ya viene donde, bueno, Señor, pero tú eres fiel y tú, Señor, me levantas, tú eres mi refugio y todo, ¿verdad? Pero no, fíjate cómo continúa, dice, pero yo, Señor, a ti clamo, de mañana elevo a ti mi oración. ¿Por qué me desprecias o por qué me has despreciado, Señor? ¿Por qué te escondes de mí? Desde los días de mi juventud he estado afligido y al borde de la muerte. He soportado cosas terribles de tu parte y ya no puedo más. Tu furor terrible ha pasado sobre mí y me ha vencido. Me rodea por completo a todas horas, como una inundación. Has alejado de mí mis amigos y compañeros, y ahora solo tengo amistad con las tinieblas. ¡Wow! Nunca termina. ¿Dónde quedó
un día es mejor estar en tu templo que 1000 fuera de ellos. ¿Dónde quedó el estar sonriendo? ¿Qué es? Esta persona está pasando por un invierno espiritual, un invierno en su alma. Termina diciendo, mi mejor amigo es las tinieblas. Entonces quiero mencionar 4 características de pasar el invierno. Número 1, vemos en este salmista, pero para empezar te quiero recordar, no eres el único. Si el salmista pasó esto, también nosotros pasamos. Pero vamos a hablar de eso, de que una de las bendiciones más grandes que vemos de esto es de que el salmista no cayó en el engaño de Satanás. Y el engaño de Satanás es que te quedes callado, que te lo guardes, que si estás pasando por un invierno espiritual, estés ahí todo solo y abandonado. Pero el salmista abrió la boca, puso la mirada al cielo y exclamó y se desahogó. ¿Qué es lo que te estoy diciendo hoy? Te estoy diciendo que abras la boca. Ve a la presencia de Dios. Haz la oración. Aunque sea una oración deprimente como esta. Pero es una oración sincera. Diciéndolo, Dios, me siento solo. Dios, me siento abandonado. Siento que mi mejor amigo es la oscuridad. Te quiero animar que si estás pasando por un invierno espiritual, te lo lleves a la presencia de Dios. Entonces las características que vemos aquí es que se sentía rodeado de oscuridad. Y cuando estás rodeado de oscuridad, se te olvida la luz, se te olvida las cosas que Dios ha hecho por ti. Muchos de nosotros en este invierno espiritual se nos olvida los milagros y las grandes cosas que Dios ha hecho en el pasado. Ya se nos olvidó. No sé si te ha pasado, pero de repente puedes estar en el invierno viendo la tele y tienes algo de frío en tu casa, tienes una cobija, y de repente ves un programa donde están tal vez en traje de baño y se están metiendo al agua en un río y como que te da más frío y dices, ay, gente loca, como que tu mente no reacciona a que pues, ellos están en otra parte, ¿verdad? O en otra temporada. Pero se nos olvida lo que es sentir el calor. Ahora, sinceramente, algunos de nosotros como que se nos ha olvidado sentir el calor. No te preocupes, en unas semanas, en unos meses vamos a sentir lo que es el calor, no se nos va a olvidar, ¿verdad? Número 2, sentimos que estamos lejos de Dios, es como un eclipse. El sol sigue ahí, pero hay un eclipse, no lo vemos. Dios sigue ahí, pero a veces hay problemas, hay pecado, hay cosas en nuestra vida que sentimos que no vemos a Dios, pero es una de las características. Número 3, nos sentimos solos. En los inviernos espirituales muchas veces es cuando nos traicionan nuestros amigos, es cuando a veces nos dan la puñalada en la espalda, es cuando la gente a veces nos abandona o hablan mal de nosotros, nos sentimos solos como ese salmista. Y número 4, es que sentimos que nuestro mejor amigo es la oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que nos queremos morir. Y hay personas que me están viendo y me están escuchando en este momento que sabes que tú has sido tentado en tener pensamientos de morir, que dices, ¿sabes qué? Sería mejor nada más dejar de existir. Sería mejor dormirme y no levantarme. Eso es un engaño de Satanás. Satanás viene a darte, a venir a robar, matar y destruir. Pero Dios ha venido a darte vida y vida en abundancia. Entonces, esta predicación es para ti. Es para decir, Dios sabe que estás pasando por un invierno y la salida no es la muerte. No, rechaza eso. Ahora, quiero terminar hoy dándote un ejemplo de una persona que pasó un invierno muy fuerte en la Biblia, para que te identifiques y podamos aprender de esto. Es Juan el Bautista. Quiero platicar un poquito de lo que era, quién era Juan el Bautista. Juan el Bautista era una persona que estaba tan lleno de Dios y que reconocía quién era Jesús y tenía tanto discernimiento y tan sensible al Espíritu Santo, tanto que él estaba en el vientre de su mamá. Y cuando su mamá tuvo una conversación con María, María estaba embarazada, Juan el Bautista se empezó a mover ahí en el vientre de su mamá. Empezó a patalear, reconociendo que estaba en la presencia del Mesías, reconociendo que estaba en la presencia de Jesús. Entonces, un hombre de fe que desde el vientre ya tenía fe. Después de eso, la Biblia describe a Juan como era la voz en el desierto que anunciaba que venía el Mesías. Era una persona llena de fe, sabía quién era Jesucristo.
no había duda. Después de eso, Juan el Bautista bautizó a Jesús, ¿ok? No nada más sabía y lo anunciaba quién era el Mesías, sino lo reconoció, lo bautizó y vio que el Espíritu Santo bajaba como una paloma sobre él. Y cuando bajó sobre la presencia, él reconoció y dijo después de eso, ¿sabes qué? Yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias a Jesús. Así de importante era. Después de eso, Juan el Bautista, cuando empezó Jesús a hacer su ministerio, él dijo de sí mismo, yo debo de disminuir y Jesús debe de aumentar. Te estoy comprobando la fe que tenía Juan. Cuando Jesús empezó su ministerio, después de eso a Juan lo agarran y lo meten en la cárcel. Y le dicen a Juan que le van a cortar la cabeza, que lo van a matar. Quiero que te pongas en el lugar de Juan. Yo reconocí quién era Jesús, yo lo bauticé, yo hablaba que era el Mesías. Yo me imaginaba que estaba así Juan ahí en la cárcel y la gente, oye, te van a cortar la cabeza. Y yo imagino que él decía, no se preocupen. Lo que pasa es que ustedes no entienden. Yo fui el que preparé el camino para el Mesías. Y de repente escuchaba que levantaba muertos y que sanaba ciegos. Entonces dije, no hombre, ahorita viene y mira, va a abrir la cárcel y va a matar a todos los guardias y me va a llevar consigo. Y nada, no venía Jesús. Y Juan empezó a pensar, me imagino, dijo, oye, bueno, pues sí, lo anunciaba, pero pues está ocupado. Bueno, si no es por eso, oye, pues soy su primo, oye, pues somos familia. Seguramente va a venir Jesús y me va a sacar de esta cárcel. Es mi primo. Y nada, no llegaba Jesús. Ya después de eso se empieza a desesperar un poquito. Empieza a pensar, oye, bueno, ok, si no es por eso, si no es porque soy su primo, oye, lo bauticé. ¿Quién de nosotros podríamos decir que bautizamos al Hijo de Dios? O sea, al Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, ¿quién? Más que Juan. Juan lo bautizó. Seguramente va a venir y me va a salvar. Y nada, Jesús no viene y lo salva. Entonces Juan se empieza a desesperar y le empieza a pedir a uno de sus discípulos y amigos que vayan con Jesús y vayan y le hagan una sola pregunta. Y chequen muy bien la pregunta que se le hizo. Dijo, pregúntenle a Jesús, ¿eres tú el Mesías o debo de esperar a otro? ¿Qué representa esa pregunta? ¿Qué está expresando Juan al preguntarle, ¿serás tú el Mesías o debo de esperar a otro? Está representando un hombre que está pasando por un invierno, el invierno más fuerte para su vida. ¿Por qué? Porque, oye, él anunció el Mesías y Jesús está acá y él se siente abandonado y Jesús haciendo sus milagros y todo. Y cuando van los discípulos y le hacen esa pregunta, Jesús voltea y le dice, dile a Juan todo lo que está pasando, que estoy sanando a los enfermos, que estoy dando de comer, estoy dándole las buenas nuevas a los que lo necesitan. O sea, en otras palabras, estoy ocupado siendo el Mesías. Y voltea a Jesús, Jesús no va corriendo, no va a la cárcel, no va a salvarlo. Jesús voltea y le dice una cosa. Díganle a Juan, bendecido es aquel que no pierde su fe. Bienaventurado aquel que no pierde su fe. Y en eso se resume esta predicación. Cuando pasamos el invierno. No es que Dios va a evitar todos los inviernos de nuestra vida, sino que vamos a ser bendecidos, dichosos, si pasamos el invierno y no perdemos nuestra fe. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, bendecido, dichoso aquel que pasa por la oscuridad y pasa por el invierno más fuerte de su vida y no pierde la fe en mí. Ahora, ¿cómo Jesús se atreve a decir esto?
¿Cómo se atreve a decirle eso a Juan? ¿Cómo se atreve a decirnos eso a nosotros? Que bendecidos los que pasamos y no perdemos la fe. Muy sencillo. Porque Jesucristo un día iba a pasar por el invierno más fuerte que cualquier persona en la historia de la humanidad iba a pasar. Iba a llegar un día, en el día de Jesús, que iba a estar rodeado de la oscuridad. Que él iba a sentir lo más frío en el alma y en el corazón posible. Él iba a poder decir, mi mejor amigo es la oscuridad. ¿Por qué? Porque ahí, clavado en esa cruz, por ti y por mí, clamó, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él fue llevado hasta lo más oscuro, hasta lo más profundo del hoyo, del infierno. Entonces, ¿por qué nos puede decir bendecidos aquel que no pierde su fe? Porque Él pagó el precio, Él pasó el invierno más fuerte, la oscuridad más fuerte, para que tú y yo tuviéramos victoria en medio del invierno en nosotros. Él pasó ese invierno separado de su Padre para que ahora cada uno de nosotros nunca pasemos el invierno solos. Él pasó el invierno y la oscuridad y la muerte para que Él pudiera estar con nosotros, tomarnos de la mano y guiarnos, enseñarnos, fortalecernos y últimamente darnos la victoria. Jesucristo pasó ese invierno para que tú y yo un día habitáramos en la primavera eterna. Un día cuando estemos en su presencia donde nunca más va a haber violencia, donde nunca más va a haber llanto ni dolor, nunca más va a haber cáncer. Por eso Él pasó el invierno, por eso Él pasó la oscuridad y por eso nos dice, bendecido eres tú, dichoso eres tú, si pasas por este invierno y no pierdes tu fe y depositas tu fe y me conoces para que un día estés en la primavera, la vida eterna en mi presencia. Ahora Jesús nos enseña eso, le enseña eso a los discípulos. Está con los discípulos unos cuantos días antes de su muerte, antes de crucificarlo. Y Él toma en una cena, toma el pan y lo parte y lo reparte entre ellos y dice, ¿sabes qué? Este es mi cuerpo, dado en rescate de muchos. Ahora, lo que es importante de esto es que tú tienes que recordar que Jesús le enseña a sus discípulos y nos enseña a nosotros que ahora nosotros en Cristo somos coherederos, ¿verdad? Y dice, ¿sabes qué? Ya no serán esclavos, ahora serán llamados amigos míos. Esa palabra amigos para los hebreos, un amigo es una persona que habita con sus amigos, que habita con las personas. Y un amigo es el que habita y comparte el pan con sus amigos. Jesús, al tomar ese pan, les estaba diciendo a los discípulos, yo voy a habitar con ustedes. Tomen el pan, que este es mi cuerpo. Coman de mi cuerpo para que yo habite con ustedes. Los discípulos se quedaron así. No sabían que estaban a punto de pasar un invierno muy fuerte en sus propias vidas, donde algunos iban a perder la fe. No sabían lo que venía, pero Jesús les está enseñando, yo voy a estar contigo, yo voy a habitar contigo porque yo soy tu mejor amigo. Soy el mejor acompañante en el invierno. Soy la luz en medio de la oscuridad. Y después Jesús le enseña a Pablo, le dice que le enseñe esto a la iglesia. Eso quiere decir, nos enseña a ti y me lo enseña a mí. Y dice, tomen el pan, tomen de la copa y hagan esto en memoria de mí hasta que yo regrese. ¿Que hagan qué? Que celebren que han tomado su cuerpo. Que celebren hoy que a pesar del invierno más crudo que pasemos, Él habita con nosotros. Te quiero decir que si tú estás pasando por un invierno, en este momento, Jesucristo está habitando contigo. Él no te está abandonando.
Él te está fortaleciendo para que salgas de este invierno. Hoy, cuando tomes el pan, nada más recuerda ese pan que tienes en la mano. Es evidencia que Jesucristo venció el invierno y venció la muerte y venció la oscuridad. Que Dios te bendiga.